estamos esperando. ¿Quién abrirá los sellos? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? El Rey vivo está, así que dale un fuerte aplauso, porque Él está vivo. Él venció a la muerte, Él reina para siempre. Y si venció a la muerte, y si triunfó sobre la muerte, puede triunfar sobre cualquier situación en tu vida. Amén. Amén. Él es bueno. Él es Dios. Vamos a, así puestos de pie, vamos a hacer nuestra declaración que está ahí en las pantallas. Levanten su Biblia, los que traen su Biblia, y los que no, levanten sus manos en alto, creyendo esta declaración basada en nuestros 4 pilares, ¿ok? Así que a la cuenta de 3 comenzamos. 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Al que cree, todo le es posible. Y yo quiero que nos levanten la mano los que vienen por primera vez. Queremos saludarlos. Levanten ahí su manita, aquí hay una mano levantada. Los saludamos, les damos la bienvenida allá atrás. Bienvenidos a casa, bienvenidos a gente nueva. Estamos contentos de poder tenerlos, porque esa es la razón de nuestras reuniones. Puede tomar su lugar. La razón de nuestras reuniones son ustedes. Cada uno de ustedes que está aquí y las personas que vienen por primera vez. Amén. Reciban un saludo de nuestros pastores. Ellos, como siempre, cada que no están, se encuentran impartiendo la palabra en otros lugares, edificando a otras iglesias, a otros ministerios, y estamos contentos de que ellos puedan tener ese privilegio de anunciar la palabra, de impartirla no solamente aquí en casa, sino en otros lugares. Así que vamos a comenzar el día de hoy en esta segunda reunión del segundo domingo del mes de abril. Un mes muy conocido por lo que se celebra, ¿verdad? ¿Qué celebramos en este mes? La muerte, la crucifixión de Jesús, pero también la resurrección. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, la mayoría de las personas solamente se quedan en la primer parte, que es la muerte de Jesús, su crucifixión y la muerte, ¿verdad? Incluso en Iztapalapa, nuestra cultura lo representa. Pero la representación solamente tan memorable, tan grande, tan famosa, solamente se queda en la crucifixión y en la muerte. No va más allá. Y es importante hoy, amada iglesia, saber que nosotros necesitamos ir hacia lo siguiente que también hizo Jesús, que fue resucitar al tercer día. Él, mientras estuvo en la tierra con vida, le dijo a sus discípulos que moriría. Era necesario que fuera a la cruz, pero al tercer día iba a resucitar. Y eso siempre lo estuvo diciendo continuamente a sus discípulos, y así fue. Él resucitó. Tan fuerte fue este acontecimiento que la resurrección debe de ser la base de nuestra fe. Es la base de la fe cristiana. Es el principio, es el fundamento de nuestra fe. Amada iglesia, el nivel de revelación en el que nosotros vivamos de la resurrección de Cristo va a determinar nuestro estilo de vida. Va a determinar cómo vivimos, cómo pensamos, qué áreas conquistamos en esta tierra. Eso lo determina si tú crees en un Cristo que resucitó o solamente te crees como la religión nos ha enseñado, de un Cristo crucificado, de un Cristo muerto.
Necesitamos pasar a la revelación de la resurrección de Jesús, porque eso va a marcar nuestra vida en un antes y en un después. No solo quedarnos con un Jesús sufrido en la cruz, sino un Jesús victorioso que venció a la muerte, que venció el pecado, que venció la enfermedad, que venció toda adversidad en la tierra para nosotros, no solamente para Él, para nosotros hoy en día. Amén. Entonces necesitamos pasar a esto y entender que en su muerte, en la cruz del Calvario, Jesús nos redimió de nuestros pecados, pero en su resurrección Él nos posicionó. Cuando tú caminas con la revelación no solamente de que Jesús te redimió, te perdonó, sino que en su resurrección te posicionó, tú caminas de una forma diferente, no como todos los demás. Había una gran diferencia en el tiempo de Jesús, y lo tiene que haber ahora, de todos los maestros que antes habían enseñado. Porque Jesús no era el primer maestro que se levantaba, ya se habían levantado antes más maestros, pero ninguno de esos había muerto y había resucitado. Jesús fue el primero que murió y resucitó y ganó para nosotros. Y esa seguridad, esa revelación, ese hecho debe de ser nuestro fundamento. En eso debe de estar nuestra fe. Pablo lo dijo: si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Porque Jesús hubiera sido como un maestro más, como esos que crearon el budismo, los testigos de Jehová y todas esas religiones o sectas. Hubiera sido un hombre más, sin nada extraordinario, sin nada para nosotros que ofrecernos. Pero Él vino, tuvo una vida ejemplar, murió, fue sepultado y resucitó. Y eso es lo que hace la diferencia entre Él y muchos maestros y muchos iniciadores de muchas religiones, de muchas prácticas. Por eso es que nosotros necesitamos caminar en la revelación de la resurrección. No solo verlo como algo que se celebra en nuestra cultura, o no sé si en otras culturas también, sino caminar con esta revelación y fundamentar nuestra fe en el poder de la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué pasó? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. ¿Y qué pasó después? Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Murió, fue sepultado y resucitó. Y el día de hoy vamos a ver algunos beneficios de creer en un Cristo vivo, de creer en un Cristo resucitado. Y el primero de ellos es que la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Diga conmigo: Jesús venció a la muerte. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. La palabra nos enseña que Jesús vino a la tierra a recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron a causa de la desobediencia, a causa del pecado. Adán y Eva vivían con beneficios múltiples en todas las áreas de su vida. Caminaban con Dios, lo veían cara a cara, conversaban, no iban a envejecer, no iban a enfermar, no iban a morir. Tenían capacidades extraordinarias, pero a causa de la desobediencia, ellos perdieron todos esos beneficios. Entonces alguien tenía que venir en todo lo contrario a Adán y Eva, que es en obediencia, a recuperar lo que ellos perdieron. Todos esos beneficios extraordinarios que Dios en nuestro diseño original nos había dejado. Esa naturaleza sublime, esa naturaleza eterna, sobrenatural, se corrompió a causa del pecado. Entonces Jesús tenía que venir en obediencia. Jesús tenía que venir en santidad. Jesús tenía que venir en el entendimiento de su propósito para morir, para entregar su vida en la cruz,
para derramar hasta la última gota de su sangre y agua, y no solamente eso, sino ser sepultado con una piedra enorme que cubriera su tumba para que sus discípulos no vinieran a sacar su cuerpo. Pero resucitó al tercer día. Él le dio la promesa a sus discípulos que al tercer día iba a resucitar. Y sus discípulos, si ustedes leen las escrituras en los 4 evangelios, dice que sus discípulos estaban tristes y llorando. Tristes y llorando, claro. Habían perdido a su maestro, habían perdido a su amigo, habían perdido al que había creído en ellos. Los discípulos de Jesús eran gente del vulgo, gente que no tenía nada extraordinario, porque la gente que se dedicaba a los oficios, a lo que sus discípulos se dedicaban, era gente que no había brillado en sociedad. Y Jesús los tomó. Imagínate toda tu vida verte un fracasado, un perdedor, no vales nada, rechazado. Y un día un hombre cree en ti, te ama, te llama, te forma. Y de un día a otro muere. ¿Cómo estaban sus discípulos? ¿Cómo estamos nosotros ante la pérdida de un ser querido? Tristes, ¿verdad? La Biblia dice que así estaban sus discípulos, tristes, que estaban tristes y que estaban llorando sus discípulos. Pero Jesús había dicho que iba a resucitar, que al tercer día iba a resucitar. Y cuando las mujeres fueron a visitar el sepulcro, no lo encontraron, porque Él había dado una promesa de que iba a resucitar, y al tercer día Él había resucitado, triunfando sobre la muerte. La palabra dice en Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Jesús vino a redimirnos de la muerte. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros no creemos en Jesús, cuando nuestra fe no está en Jesús, hay un temor que domina nuestra vida, hay una incertidumbre que domina nuestra vida, del qué va a pasar, si muero, cuándo muero, y si muero de COVID, y si esto, y si lo otro, y si aquello. Y hay un temor que se apodera de nuestra vida, que la paraliza, porque no entendemos, no sabemos, no caminamos con la revelación de que Jesús venció a la muerte. Y entonces pensamos que la muerte es la última decisión sobre nuestra vida. Y entonces te dan un diagnóstico médico de enfermedad, te dan un diagnóstico médico de que tienes una enfermedad degenerativa, te dan un diagnóstico médico de que es incurable, te dan un diagnóstico médico de que te prepares para la muerte. Y si tú no conoces y si tu fe no está basada en un Cristo resucitado, tú lo crees. Tú lo crees, y de hecho las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que recibe un diagnóstico de muerte mueren, pero no porque el diagnóstico lo diga, sino porque ellos lo creyeron. No porque el médico lo diga, sino porque esa palabra de muerte entró a su espíritu y ellos la creyeron. Entonces, qué importante es saber que Jesús venció a la muerte. Este es el primer beneficio que gana para nosotros. Él venció a la muerte. Él dice que fue al Hades y fue a quitarle la llave del infierno y de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, para que él ya no dijera cuándo ibas a morir. Para que él, a través de una enfermedad, a través de depresión, a través de tristeza, a través de ansiedad, dictara el tiempo de tu vida. Porque el tiempo de tu vida tiene que estar determinado por el cumplimiento de tu propósito en Dios. Entonces, cuando tú sabes, cuando tu fe está en un Cristo vivo, la muerte no es la última palabra para tu vida. Porque tú tienes la promesa de la vida eterna. Tú tienes la paz y la seguridad de que si tú mueres, o un ser querido que ha creído en Jesucristo muere, pasa una eternidad con Dios.
Y por eso la palabra dice, Pablo dice, nosotros no somos como los que no creen en Dios, que no tenemos consuelo si alguien muere, que no tenemos esperanza si alguien muere, porque si hemos decidido creer en Jesús, esas personas solo han pasado a una mejor vida que es con Dios. Y tú puedes tener paz. Tú puedes tener paz porque un día la volverás a ver, un día lo volverás a ver. Y saber que Jesús venció a la muerte te da esta seguridad y te quita el temor a morir. Te quita la incertidumbre a morir, a lo que pueda pasar, al diagnóstico que te acaban de dar, a que hay alguna situación que no tiene solución y entonces mejor me muero. No, porque aquí en la tierra Jesús venció a la muerte y tú puedes posicionarte por encima de eso, por encima de cualquier cosa que te digan, de cualquier diagnóstico que te den, porque Jesús triunfó sobre la muerte. Y tú tienes que caminar con ese entendimiento, con esa revelación. No puede ser más grande tu temor a la muerte que tu confianza en Cristo vivo. Caminar con fe. Por eso tenían tal radicalidad los discípulos, porque no tenían miedo a la muerte. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El miedo se fue. Y a veces le tenemos miedo a decirle que somos cristianos, ¿verdad? A la gente. Y estos hombres que habían visto a Jesús resucitado, tuvieron tal convicción que no tuvieron ningún temor de hablar su convicción, de morir por su convicción. No tenían miedo a la muerte porque sabían que Jesús, Apocalipsis 12:11 dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre y la palabra de testimonio, y no tuvieron miedo a la muerte, porque sabían que Jesús ya había vencido y que si iban a morir, iba a ser por una causa noble del evangelio. Y muchos de sus discípulos tuvieron unas muertes crueles, terribles, pero sin miedo a esa muerte. Sin miedo a esa muerte. Y tú tienes miedo de que te juzguen en Facebook por tu fe. Necesitamos un encuentro con el Dios vivo, con el Cristo resucitado, para que ese temor se vaya y tú tengas esa convicción, esa fe de que Jesús nos rescató de la muerte. Y si morimos, por Él morimos. Y si vivimos, aún más por Él vivimos. Y no teniendo miedo a la siguiente pandemia, el siguiente virus, a la siguiente guerra mundial y a la venida de Jesucristo, no. Porque ya hay gente que está paranoica con todo lo que está pasando. Deposita tu confianza y tu fe en un Cristo vivo que venció a la muerte. Amén. Segundo beneficio, somos libres de enfermedad. Primera de Pedro 2:24. Dice ahí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué fuimos? Sanados. Por su herida fuimos sanados. Las enfermedades son pequeñas dosis de muerte. Por eso es que tú no puedes aceptar una enfermedad como normal, como parte de la vida. La enfermedad es evidencia de la naturaleza caída del hombre. La enfermedad es parte o es evidencia del antidiseño de Dios. Y tú no puedes acostumbrarte a nada ni aceptar nada que sea tu antidiseño. Nada. Y en ese antidiseño está la enfermedad. Cuando Jesús fue entregado, en la ley romana, eran como legales dar 39 latigazos. Y estos fueron los 39 latigazos que recibió Jesús. Y en ese tiempo, porque era la ley. Pero todo lo que pasó Jesús tenía un significado profético. Y ese significado de esos 39 latigazos
evidenciaban o hablaban de las 39 clasificaciones de enfermedad que atacan al ser humano. Todo tipo de enfermedades. Cuando yo me metí a investigar eso, me pareció impresionante las enfermedades que atacan, porque nosotros conocemos que la gripe, que la tos, que el cáncer, que esto, pero hay un sinfín de enfermedades, unas cosas que hasta ni puedo pronunciar, tan fuertes que atacan todo, desde la cabeza hasta los pies. 39 clasificaciones. Y en cada latigazo que recibía Jesús, venía venciendo cada clasificación. Y las del sistema inmunológico. Y por eso es que Jesús aguantó tanto. Y las del sistema reproductivo. Y las de la mente. Y las de, dice que también hay una clasificación dentro del vientre. Y las de el embrión. Y las del embarazo. Y las del posparto. Eso me pareció impresionante. Y las enfermedades mentales, todo descontrol mental. Y las enfermedades en nuestro sistema inmunológico, en la sangre, etcétera. Todo tipo de enfermedad. 39 latigazos que Él sufrió para que tú puedas alcanzar sanidad. Entonces, necesitamos entender que no hay enfermedad más grande que Jesús. No hay diagnóstico médico más grande que el nombre de Jesús resucitado. No hay nada que te haya dicho un médico. No hay ningún diagnóstico que pueda ser más grande que la sanidad que Cristo ganó para ti. Por eso es que no puedes aceptar una enfermedad. Ningún tipo de enfermedad. Porque además de todo te roba tus finanzas. La enfermedad te roba tus finanzas. Que ya tienes que ir acá, que ya tienes que ir allá, que el medicamento, que bien caro, que el especialista, que más caro todavía. No puedes aceptar la enfermedad como normal. Y a veces nos acostumbramos. No tienes que acostumbrarte. Nos acostumbramos porque desde pequeños no nos enseñaron que nuestro diseño era vivir en sanidad. Y es algo que tú tienes que comenzar a enseñar a tus generaciones. Tu diseño es vivir en sanidad. Tu diseño es vivir conquistando las enfermedades. Ese es tu diseño. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestras generaciones. Porque eso es lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. A mí, yo así estaba impresionada porque hace 2 semanas yo les pedí a los chicos de AG que me apoyaran en oración porque uno de mis familiares está embarazada, 5 meses, y cuando le hacen el ultrasonido regular, le encuentran en sus lóbulos laterales un quiste en cada lóbulo. Entonces dice que eso es les dijeron que es una malformación genética, un tema de cromosomas y eso. Pero que eso anunciaba un síndrome que podía provocar que el bebé, la bebé naciera o naciera con síndrome o naciera y muriera o máximo viviera 1 año. Entonces cuando dan ese diagnóstico yo me enojé, yo dije no puede ser porque Cristo ganó por nosotros la sanidad. Y entonces empezamos a orar, a declarar. En nuestro altar familiar mi esposo y yo orábamos y decíamos: Señor, tu palabra dice, tú moriste en la cruz del Calvario, esto, creyendo. A él le dieron 15 días para ver a un especialista, ya para empezar a tratar ese problema, porque era evidente, en el ultrasonido se ven las bolitas en el cerebro, en los lóbulos. Entonces cuando van al médico, 15 días después de este diagnóstico, lo primero que revisan fue la cabeza. Y cuando le hacen el ultrasonido, los quistes habían desaparecido. Yo dije, ese es el Dios en el que creo. Un Dios vivo, un Dios resucitado, un Dios que tiene poder sobre toda enfermedad, sobre la muerte, sobre cualquier diagnóstico, que venció ayer, que vence hoy y que vencerá mañana. Yo no he creído en un Dios muerto que no pueda hacer nada. Yo he creído en un Dios vivo.
Y fue impresionante. Y cuando después yo estudiando esta conferencia veo que en una parte de esas 39 líneas de enfermedad vienen las enfermedades en el vientre, en los embriones, yo dije, este es mi Dios, que sanó a esa bebé 5 meses en el vientre. Y está completamente bien. No tiene evidencia de que hubo quistes en su cerebro. Ese es el Dios en el que creemos y en el que tú tienes que establecer tu fe. Tú no puedes otra vez acostumbrarte a vivir enfermo. Tú tienes que ir conquistando toda enfermedad. No importa lo que te hayan dicho, no importa si es generacional, no importa nada, ni la clase, ni el estilo, ni el tiempo que lleve operando. Jesús es más grande que eso. Y tú tienes que creerlo, no solo para ti, sino también para los que están cerca tuyo. Porque de eso se trata el evangelio, de un Cristo vivo, de anunciar a otros. Y los milagros son para salvación de las personas. Este tipo de cosas que ocurren para que la gente crea, para que la gente se acerque. Por eso es que tú puedes decir, bueno, yo no tengo. No, pero ¿cuántos a tu alrededor están enfermos? Que tú puedes ser un canal de milagros para ellos. Moverte en esa fe, en ese nivel, en esa dimensión de creer en un Cristo resucitado. Y rechazar toda enfermedad, rechazar todo diagnóstico médico. No lo aceptes, y en cuanto te dan un diagnóstico, rechazar ese espíritu que entra, porque es un espíritu el que entra. Te dan obviamente una mala noticia y es un espíritu el que entra, y entonces tú pierdes toda esperanza. Tú tienes miedo y te imaginas los peores escenarios, porque ese espíritu entró en ti. Cuando te dan una mala noticia, no vas a poder, no vas a vivir, pasa esto y va a ser peor. Y entonces entra en ti ese espíritu y de alguna forma tú lo tienes ahí y lo crees, y entonces se manifiesta lo que el médico te dijo, y no porque sea profeta, sino porque tú lo creíste. Por eso es que no puedes aceptar la enfermedad. Levanta tu mano derecha y di conmigo: en el nombre de Jesús, me rehúso a vivir en enfermedad. Me rehúso a creer todo diagnóstico de muerte, de enfermedad, cualquiera que sea. Y si a ti te dieron uno, rechaza el diagnóstico, rechaza la enfermedad, rechaza todo lo que te hayan dicho. Declaramos hoy, por la fe en el Cristo vivo, que tu sanidad comienza ahora a gestarse dentro de ti, en tu vientre, en tu corazón, en tu cerebro, en tus órganos, en cada uno de tus sistemas. Declaramos ahora la sanidad, y sale de ti todo espíritu que entró cuando te dieron la noticia, espíritu de muerte. Hoy te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de tristeza, de desesperanza, en el nombre de Jesús, sales de estas personas, sales de ellos, y declaramos el espíritu de vida, el espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Amén. No te acostumbres a la enfermedad. No te acostumbres a la enfermedad. Dile al que está a tu lado: no te acostumbres a la enfermedad. No. Cualquier tipo de enfermedad, en los huesos, en la mente, en la piel, tienes que creer que Jesús ganó para ti la sanidad en tu piel, la sanidad en tus huesos, en tus riñones, en tu sangre. Y romper toda maldición generacional si hay un derecho legal ahí. Porque Cristo vino a eso. ¿De qué serviría que Cristo haya muerto y resucitado y estemos aquí todos enfermos? ¿Qué testimonio daría eso? Predicar a un Cristo vivo muriéndote ahí, miserable. No, una vida digna. Eso es lo que Jesús nos da, una vida digna en todas las áreas. Tercer cosa, tenemos vida espiritual. Romanos 6:4.
Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo el que recibe a Jesús en su corazón, un Jesús vivo, todo el que cree en un Jesús vivo, tiene o recibe una vida nueva, una vida espiritual. Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Sin Jesús alimentamos a nuestra alma y a los deseos de nuestra carne. ¿Qué deseos de nuestra carne? Envidias, glotonerías, borracheras, etc. Y entonces esas cosas empiezan a tener dominio sobre nosotros. Empiezan a dominarnos, empiezan a regir nuestra vida y empiezan a vivir con nosotros, se establecen como un estilo de vida con nosotros. Pero dice la palabra que Él nos rescató para una nueva vida, una vida espiritual, una vida que no va a ser dominada por el pecado. Cuando Cristo muere y resucita, miren, la mayoría de nosotros tenemos en mente, Cristo murió y resucitó. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió y resucitó? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, ayúdenme. Por los pecados, ¿verdad? Es lo primero así que se te viene a la mente. No, Cristo vino, murió y resucitó por mis pecados. Y sí es cierto, es verdad. Cristo vino, murió y resucitó por nuestros pecados. Ajá. Pero ¿qué chiste tendría si solamente vino por nuestros pecados, a perdonar nuestros pecados? Sería lo mismo que crucificar o que sacrificar una ovejita como en el Antiguo Testamento, si solo hubiera venido a eso. Y no, Cristo no solamente vino a perdonar nuestros pecados, no solamente vino a redimirnos de nuestros pecados, sino que también vino a quitar el poder que el pecado tenía sobre nuestra vida. O sea, que ese tipo de cosas ya no te deberían de dominar. Ya no. Si tú crees en un Cristo resucitado, el alcohol, la mentira, los vicios, los desórdenes, el chisme, también es pecado, ya no debería dominarte. Ajá. Porque Cristo no solamente vino a rescatarnos de nuestros pecados, sino del poder del pecado. De esas cosas que dices, es que ya es involuntario hacerlo. Sí puede ser involuntario, porque ya ejerce un dominio total sobre la persona. Y Cristo es el único que puede romper ese dominio. Lo que no hizo AA, lo que no hizo la psicología, lo que no hizo la psiquiatría, lo que no hizo el yoga, la meditación y lo que no hizo nada de eso, lo hace Cristo resucitado en tu vida. O sea que tú puedes ser libre de cualquier clase de pecado y entrar a una dimensión nueva con Dios, una dimensión espiritual como la que estaba Adán y Eva, que caminaban con Dios, que conversaban con Dios, que oían a Dios, que veían a Dios. Por la vida nueva que Jesús estableció para nosotros, que Jesús ganó para nosotros. Y esa tiene que ser tu convicción. Ir de gloria en gloria en esa vida nueva. No puedes conformarte. No, tienes que ir conquistando, ir más allá, a mayores profundidades, a mayores dimensiones en Dios, en esa vida nueva. Y no quedarte ahí estancado, preso de los delitos y pecados. Hay una parte de la Biblia que dice, ¿hasta cuándo? Ya cánsense de vivir en pecados por complacer al mundo. A veces empezamos a caer en eso, sobre todo los jóvenes, por entrar, porque no me digan nada, porque no me juzguen. No, tú tienes un propósito, ellos no lo tienen. Tú tienes un Cristo vivo, ellos no lo conocen. Tú tienes un llamado, ellos no saben que tienes un llamado, que tienen un llamado. Y eso es lo que debe de hacer la diferencia en ti, joven. El Dios vivo en el que has creído.
que te haga salir de todo pecado, de toda contaminación. Ellos lo hacen porque no conocen a Dios, pero tú lo conoces. Tú has creído en Él. Fundamenta tu fe. Recuerda tu fe y vive por algo más glorioso. Mira, lo más vil, la forma más vil de vivir es en pecado. Porque no hay nada de extraordinario en el pecado. Rápido lo haces y ya. Fácil. Robar, esto. Es lo más vil, como creyentes. Sé extraordinario. Porque Cristo resucitado ganó para ti esa capacidad, ese poder. La palabra dice: el pecado está a la puerta y llama. Así como Jesús está a la puerta y llama. Si tú haces lo bueno, nunca te va a dominar. ¿Y cómo lo puedes hacer? En Cristo resucitado. No en tus fuerzas, no en tu conocimiento, no en la religión, en la fe de un Cristo resucitado que venció el pecado, que venció el dominio de pecado, para que tú vivas una vida en santidad, libre de pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no quiere que tú y yo muramos. Él quiere que vivamos aquí en la tierra por algo superior. La tierra necesita hombres y mujeres que entiendan la fe que han depositado en un Cristo vivo. La tierra gime, dice, por la manifestación de los hijos de Dios. Hijos entendidos, que han dejado el pecado, que viven algo más extraordinario, para que la tierra reconozca su voz y responda. Esta vida extraordinaria, sobrenatural, es la que ganó Jesús para nosotros, y en la que tú tienes que vivir y posicionarte. Cánsate de lo mismo, porque cuando eso suceda, tú estarás caminando en lo sobrenatural. Tu vida no va a ser la misma. Vas a comenzar a caminar en autoridad espiritual. No solo para ti, sino para ayudar a alguien más. Cuarto beneficio. Tenemos esperanza en medio de circunstancias difíciles. Primera de Pedro 1:21. Tenemos esperanza en medio de circunstancias difíciles. Primera de Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que vuestra fe y ¿qué? Esperanza en Dios. Las malas noticias abundan en cualquier tipo de medio, social, visual, cualquier tipo de medio. Tú vas a redes sociales y te salen malas noticias. Tú ves la televisión y malas noticias, el periódico malas noticias, que la pandemia, que esto, que la guerra de acá, que la invasión de allá, que el ataque de no sé qué, que no sé cuál. Muchas malas noticias abundan. Ahora súmale tus problemas. Si nosotros nos quedamos en las malas noticias y en la condición o la situación que estamos viviendo actualmente, no vamos a avanzar. Por eso dice que en la resurrección, el Dios que resucitó a Jesús, en ese Dios tenemos que tener nuestra esperanza. No en otra cosa, no en otra persona. Y saber que Jesús resucitó debe darnos esperanza de una vida mejor. De que cualquier situación, diagnóstico, respuesta, hay una esperanza. Confiamos en un Dios vivo que está por encima de cualquier sistema, que está por encima de cualquier enfermedad, que está por encima de cualquier situación, que está por encima de cualquier cosa. Un Dios vivo que da esperanza. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces la esperanza que deberíamos de poner en Dios, la ponemos en las personas. Y ahí es cuando salimos defraudados, heridos, lastimados, y le echamos la culpa a Dios. Pero no fue Dios, fue nosotros que pusimos nuestra esperanza en un ser humano. Y la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre, porque vamos a salir mal. Siempre que tú pongas tu plena confianza en una persona, vas a salir mal. Fíjense, mi pastora me enseñó a orar así:
me enseñó esto que dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Me dijo: tú nunca confíes en que tu esposo va a ser fiel por sí mismo. Confía en que Dios va a librarlo de la infidelidad. Confía en que Dios va a guardarlo. Confía en que Dios va a hablarle. Confía en que Dios va a depositar en él un temor santo. Y entonces tú puedes hacerle esa demanda a Dios. Ella me decía que así oraba: Señor, yo estoy confiando en ti. Yo estoy confiando en ti, de que tú le hablas a mi esposo, de que mi esposo es un hombre de Dios, de que mi esposo es un hombre que te ama, que te sirve, que esto. Y yo sé que si yo confío en ti, tú lo vas a librar de cualquier mujer ajena, extraña, Y entonces yo dije: sí, o sea, su confianza no está en el hombre. Su confianza está en Dios, y de Dios baja hacia la persona. Y así fue mi oración. Así ha sido mi oración. Así debe de ser nuestra oración. Confiar en Dios y que de Dios baje a la persona. Confiar en Dios y que de Dios baje a la circunstancia. Confiar en Dios y que de Dios baje al sistema. Porque si tú depositas tu confianza en Dios, no quedarás avergonzado. Porque el que confía en Dios no queda avergonzado. Y eso lo dice la palabra. Eso viene en Romanos 5, 1 al 5. Romanos 5, 1 al 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Y la esperanza qué dice? ¿La esperanza qué? ¿Qué hace la esperanza? No avergüenza. Dilo fuerte: no avergüenza. La esperanza en Dios no avergüenza. La esperanza en Dios no avergüenza. No quedarás en vergüenza si has confiado en un Cristo vivo, si has confiado en un Cristo resucitado, porque la esperanza en Dios no avergüenza. No avergüenza. No avergüenza. No importa cuántos se levanten en contra. No importa nada. Si tú has depositado tu confianza en Dios, no quedarás en vergüenza. No quedarás en vergüenza. Y esa fe es la que tú tienes que depositar en un Cristo vivo. Sus discípulos no quedaron en vergüenza. Los juzgaba, la sociedad los juzgaba de haber creído en un Cristo que había muerto. Pero ellos creyeron. Esas mujeres que fueron al sepulcro y que recibieron la noticia, creyeron que Jesús había resucitado. Y ninguno de sus discípulos quedó en vergüenza, aunque las autoridades de ese tiempo pagaron para que se difundiera el chisme de que los discípulos habían sacado el cuerpo del maestro y lo habían robado. Nadie podía negar eso porque sus discípulos lo habían visto. Porque Jesús dijo: muero, es necesario que muera, pero al tercer día resucitaré. Y ellos confiaron y no quedaron en vergüenza. Y es lo que tú tienes que creer. Cuando Dios te dio esa promesa, cuando Dios te habló sobre esa promesa, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu carro, sobre tu empleo, no estaba mintiendo. Dios no estaba mintiendo. Y los que confían en Él no quedarán en vergüenza. Así que quita de tu corazón, saca de tu corazón toda duda, toda incredulidad, todo lo que te han dicho y has visto contrario a la promesa, porque no quedarás en vergüenza. Porque los que en Él confían no quedarán en vergüenza. Así como sus discípulos no quedaron en vergüenza. Y tú puedes ser uno de esos discípulos que han creído en Él, que ha creído en un Dios vivo, en un resucitado, y no quedar en vergüenza. Pero traslada tu confianza a Él, quítala de las personas y ponla a Dios, en Dios. La respuesta de un negocio, la respuesta de un trabajo, no es el contacto, no es el contacto,
no es el contacto, no es la persona que te está contactando, es Dios. No es el médico que te está tratando, es Dios. No es la persona, no es el abogado, no es el tratamiento, es Dios, es Dios, es Dios, es Cristo resucitado, es Jesús resucitado, obrando a través de todo eso. Pon tu confianza en Cristo resucitado, Cristo vivo, y no quedarás en vergüenza. El quinto beneficio es que hay un cuidado especial de Jesús, el buen pastor. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Jesús es nuestro gran pastor. Es el que te apacienta, el que te escucha, el que te acompaña. En el Salmo 23 vemos claramente los beneficios del buen pastor. Y comienza diciendo así: Jehová, ¿qué dice? Es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Repítelo, y mientras lo repite, se rompe toda incredulidad, se rompe toda duda, se rompe todo miedo, se rompe toda palabra contraria a las promesas de Dios, toda palabra, todo diagnóstico, todo lo que te han dicho contrario a los beneficios que Cristo ganó. Jehová es mi pastor. Vamos, dilo. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Él nos apacienta, Él nos acompaña. ¿Y saben qué? Esto de Jehová es mi pastor, quédense así de pie. Esto que dice Jehová es mi pastor habla nuevamente de la confianza en Dios. Tú no puedes depositar tu confianza total en tu mentor. Tu confianza en tu esposo o en tu jefe, o en el dinero que ganas, o en un negocio que estás empezando, o en el cliente que te dijo que te iba a contratar, o en la empresa que te dijo que te iba a llamar. No, tu confianza otra vez tiene que estar depositada completamente en Dios, en Jesús, el buen pastor, el Dios resucitado, el Rey de gloria, el que venció a la muerte, el que venció las tinieblas, el que venció el poder del pecado. En Él tiene que estar tu confianza, en Él. Deposita tu confianza en Él, deposita tu fe en Él, no en las cosas, no en las personas, no en las respuestas. En Dios deposita tu confianza para que tú vivas bajo los beneficios del buen pastor resucitado, que está sentado en lugares celestiales, que está reinando, que está trabajando para que cuando tú cumplas tu propósito y vayas con Él, puedas gozar de la vida por la que creíste, puedas gozar de la vida eterna por la que viviste. Deposita tu confianza. Levanta tus manos y dilo: y deposito mi confianza en ti. He confiado en el hombre y he sido defraudado. He confiado en el hombre y no he encontrado respuestas oportunas. He confiado en el hombre y aún sigo esperando. Pero hoy decido confiar en el Cristo vivo, confiar en el Cristo resucitado, confiar en el Cristo que venció a la muerte, en el Cristo que conquistó por mí. Confiar en Él, en Dios, en sus promesas. Confío en ti. Creo en el Cristo resucitado. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Deposita tu confianza. Cristo vive. Él murió. Sí, Él murió y fue sepultado. Y las esperanzas se agotaban para sus discípulos.
Tal vez las esperanzas se están agotando para ti, pero al tercer día, Él resucitó, y este es tu tercer día. Este es tu tercer día, día de resurrección, día de vida, de victoria. Levanta tus manos y adora al Dios vivo, al Dios vivo. Adoras, se gesta el milagro. Mientras lo adoras, eres sano. Le habla a tus órganos, reciban la sanidad. Le habla a tus huesos, le habla a tu piel. En el nombre de Jesús, tu cuerpo reconoce el nombre de Jesús. Tus órganos, tu sangre, tu cerebro, tus huesos, tu matriz reconoce el nombre de Jesús. Recibe la sanidad, adora, porque veo que milagros, sanidades se están gestando en los cuerpos, en los vientres se gestan milagros. Cota rababase, cata rababasa, cota rababasa, cata rabashe. Ordenamos a todo espíritu de muerte que salga ahora. Sales ahora. Costa rabashe, cata rababase. Pensamientos de muerte, renuncia a la muerte. Si tú crees en un Cristo vivo, no puedes creer que tu vida termina así, en enfermedad, en depresión, en ansiedad. Ese no es el plan de Dios. Renuncia a la muerte, a la desesperanza, al miedo, a la enfermedad. Renuncia a todo lo que has creído, a la pérdida, a la miseria. Y en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre todo espíritu de enfermedad, sobre todo espíritu de hechicería, de brujería, sobre todo espíritu de mentira, de depresión, de ansiedad. Y le ordeno que salga ahora. Sale en el nombre de Jesús. Sale en el nombre que venció a la muerte. En el nombre del Dios vivo, de Cristo resucitado. La esperanza viene como Abraham, creyendo en esperanza contra esperanza, viendo la infertilidad de Sara y su cuerpo viejo, decidió creer en el Dios vivo. Yo no sé qué tengas delante de ti, pero hoy puedes decidir creer en el Dios vivo, en el Dios en el que confió Abraham, en el Dios en el que nosotros confiamos, un Dios vivo, resucitado. Resurrección. En tu fe, en tus sueños, en tu sanidad. Resucita la sanidad ahora. Resucita la sanidad en tu cuerpo. La esperanza en el nombre